Hola, muy buenas. La clase de hoy empezamos el tema, eh, yo creo que ya el tema 2, ¿de acuerdo? Derivada, ¿vale? La clase de hoy en particular vamos a ver la derivada de una función en un punto, la interpretación geométrica y las derivadas laterales. Otros años, pues dedico un tiempo a la introducción histórica del concepto de derivada, ¿de acuerdo? Pero este año, por las circunstancias, no lo voy a hacer. Eh, Os recomiendo que miréis la página 238 y 239 del libro, que hace una introducción histórica bastante interesante. De todas maneras, el trabajo del trimestre va a ir de historia de las matemáticas, ¿eh? Así que ya lo veremos. Bien, pues empezamos ya directamente con la definición de derivada de una función en un punto. Esto viene en la página 240 del libro. Voy a seguir más o menos la misma notación y los mismos pasos. Bueno, pues veréis, el primer concepto, bueno, tenemos una función f de x, ¿de acuerdo? Un punto A que está en el dominio de la función, ¿vale? Y el primer concepto es de tasa de variación media de la función f de x en el intervalo a más h. Aquí pongo a más h suponiendo que h es positivo, pero también podría ser h negativo y en vez de ser intervalo, empezar el extremo inferior está en a, podría estar en a más h si h fuera negativo. Bien, aquí tenéis en rojo la función, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el punto A, f de a, y el punto a más h, f de a más h, ¿de acuerdo? Y ¿cómo definimos como tasa de variación media de la función en ese intervalo? Pues es un cociente, ¿de acuerdo?, entre lo que varía la variable independiente, en este caso f de a más h menos f de a, y lo que varía la variable dependiente y lo que varía la variable independiente, en este caso de a más h, que es h. Pues a este cociente se denomina la tasa de variación media. Si os dais cuenta y os fijáis en esta raya azul que me ha salido tan fea, eh, ese cociente no es más que, mirad este triángulo, el triángulo este, pues la tangente de este ángulo es cateto, el cateto que está enfrente, ¿de acuerdo? Dividido entre el cateto contiguo, ¿vale? Cateto opuesto partido por cateto contiguo. Entonces, f de a más h menos f de a partido por h. Luego, tenemos que la tangente de este ángulo es justamente la tasa de variación media. Y la tangente de este ángulo es justamente la pendiente de esta recta, ¿eh? La pendiente de esta recta. Luego, geométricamente tenemos que la tasa de variación media de una función f en un intervalo a más h coincide con la pendiente de la recta secante a esos dos puntos. Eso es lo que se llama la tasa de variación media, que lo que mide es cómo crece una velocidad media, una aceleración media, ¿de acuerdo? Es una tasa de variación media. Bien, pues pasamos a la definición de derivada en un punto. La derivada en un punto es el límite de las tasas de variación media cuando la h tiende a cero, es decir, cuando a más h se aproxima a, ¿de acuerdo? Cuando a más h se aproxima a, el límite de esa tasa de variación media es lo que se denomina la derivada de una función en un punto, si existe, ¿de acuerdo? Si no existe, la función no es derivable, si ese límite no existe, la función no es derivable en el punto A. Si existe, sí, la función es derivable en el punto A y su derivada es f' en A. En la clase, en Classroom, he colocado un vídeo donde se aprecia ese movimiento de A más H y cómo va variando la recta secante, ¿de acuerdo? Se va apreciando. Otra manera de escribir la derivada en un punto A, en vez de utilizar H, es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido por x menos a. Veréis, esta x, a ver un segundito, si x tiende a la h cada vez más pequeña, ¿de acuerdo? Luego da lo mismo decir que h tiende a 0 que x tiende a. Y después da lo mismo decir f de a más h que f de x, ¿vale? Y da lo mismo decir h que x menos a.
Luego esta definición es la misma que esta, pero utilizando nomenclaturas distintas, ¿vale? Luego, resumiendo, si este límite o este límite existe, la función es derivable en el punto A y su derivada es justamente el límite. Si este límite no existe, la función no es derivable en el punto A. Bien, hay una interpretación geométrica que veremos más adelante, más desarrollada, y es que la derivada en un punto, si existe, coincide con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en dicho punto. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo una función, vamos a ver, tengo la gráfica de una función, pues en aquí tenemos el eje de las x, tenemos el eje de las y, ¿de acuerdo? Pues en este punto hay una recta tangente en que corta en este punto. Pues la pendiente de esta recta tangente coincide con la derivada de la función en el punto A, f de A. Eso es lo que me quiere decir. La pendiente, la inclinación. Recordar que la pendiente era la tangente de este ángulo, la tangente del ángulo que determinaba la recta con el eje OX. Pues bueno, pues la pendiente, la tangente de este ángulo coincide con la derivada de la función en este punto si la derivada existe. Esa es la interpretación geométrica. Bien, vamos a ver un primer ejemplo. Aquí tenemos la función f de x igual a x cuadrado más x y queremos calcular la derivada, si existe o no la derivada en 2. Lo que sabéis derivar, sabéis que se hace derivando y se sustituye. Pero aquí suponemos que todavía no sabemos la regla de derivación, que la veremos en la próxima clase. Bien, pues entonces, f' en 2, ¿quién será? El límite cuando h tiende a 0 de f2 más h menos f de 2 partido por h. F de 2 más h, ¿quién es? Pues ¿qué hace f con la función? Con un punto, perdón, elevarlo al cuadrado y sumarle x, ¿no? Es decir, sumarle el número. Pues en este caso, f de 2 más h será 2 más h al cuadrado más 2 más h. Esto es 2 más h al cuadrado, corresponde a este x cuadrado, y este 2 más h corresponde a esta x. Eso es lo que hace la función con 2 más h. Menos f de 2, pues sustituimos aquí 2, 2 por 2, 4, más 2, 6, menos 6. Bien, desarrollamos la ecuación de binomio de segundo grado, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto primero por el segundo, 2 más h menos 6, 4 más 2, 6, menos 6, 0. Total, que nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 5h partido por h. Es una indeterminación 0 partido por 0. ¿Qué hacemos? Sacamos factor común h, se van las h y cuando h tiende a 0, h más 5 es igual a 5. Por tanto, existe la derivada en 2 y vale 5. Para los que sabéis derivar, aquellos que ya sepan derivar, sabéis que es verdad que la derivada de esta función es 2x más 1, ya en la próxima clase lo veremos, y en el punto 2, justamente 2 por 2, 4 más 1 es 5. ¿Vale? La derivada de 5, lo mismo que nos ha salido aquí. Esto es por la definición y esto ya es por la tabla de derivación, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, el hecho de que la derivada sea 5 nos dice que la pendiente es 5, luego eso indica que en ese punto la función crece, tiene una pendiente positiva, luego por tanto la función en ese punto crece. Bien, pasamos a otro ejemplo. Tenemos una función de proporcionalidad inversa, g de x igual a 1 partido por x más 3, y queremos saber la derivada en 1, si existe o no. ¿Quién será g' en 1? El límite cuando h tiende a 0 de g de 1 más h menos g de 1 partido por h. ¿Qué hace g con una función? Pues divide 1 partido por x menos 3. En este caso será 1 partido por 1 más h más 3. ¿De acuerdo? Menos g de 1, que es un cuarto. Bien, pues operamos este por este, menos este por este. Ten en cuenta que 1 más h más 3 es h más 4. Pues sería 1 por 4, 4, menos 4 menos h, y multiplicamos el denominador. 4 por 4 más h, partido por h. 4 menos 4 vale 0, me queda menos h, que lo he puesto aquí, y ahora este h multiplica a este denominador. Luego tengo 4h que multiplica 4h. h se va con h, y el límite cuando h tiende a 0, tenemos ahí una determinación, 0 partido por 0, h se va con h, y nos queda
al irse h con h nos queda menos 1 arriba y 4 por 4 más h abajo, luego es menos 1 partido por 16. La derivada en el punto 1 vale menos 1 partido por 16. ¿De acuerdo? Lo que sabéis derivar, vamos a ver que es cierto, g' en el punto g' de x es menos 1 partido por x más 3 al cuadrado, ya lo explicaremos. Luego en el punto 1 sería menos 1 partido por 1 más 3, 4 al cuadrado, que es menos 1 partido por 16. Luego es lo que habíamos dicho. Tener en cuenta que si la derivada es negativa en un punto, la pendiente es negativa, luego la función decrece. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a ver bueno, antes de ver la derivada, en raíz de x, que lo veremos ahora, ¿de acuerdo? Vamos a definir también las derivadas, antes de verlo, vamos a definir las derivadas laterales de f en A. Vamos a borrar esto, un segundito. Todavía no vemos la derivada ahí. Voy a borrar esto. Esto es lo que pasa por... Vamos a ver, ahora esto se ha puesto más grande. Hay que tener cuidadito. Bueno, vamos a ver las derivadas laterales. La derivada lateral de la función en el punto A, f derivable en A por la derecha, pues sí, existe el límite, pero cuando h tiende a 0 por la derecha, ¿de acuerdo? Tiende a 0 por la derecha. Lo mismo que la definición que hemos visto antes, pero si h tiende a 0 por la derecha. Y f derivable en el punto A por la izquierda, si existe el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. La misma definición, pero solamente para puntos por la derecha, sí. Esto quiere decir cuando me aproximo a la función cuando me aproximo, si es A por la derecha, pues me estoy aproximando por aquí, ¿de acuerdo? Los A más H, a ver, ¿qué pasa aquí? Disculpadme, no sé qué pasa aquí, está pasando algo raro, no sé qué pasa aquí, disculpadme, no sé, ha sido el lápiz que se ha puesto raro, lo siento, de verdad. Bueno, pues H por la derecha es así, ¿de acuerdo? Y por la izquierda es así. Voy a tener que volver al método antiguo porque esto hace aquí a veces cosas raras. Bien, un teorema. F derivable en el punto A, ¿de acuerdo? F derivable en el punto A, sí, solo sí, es derivable en A por la izquierda y por la derecha y en ambos coinciden. No sé por qué no puedo borrar esto, ¿de acuerdo? No tengo ni idea. Esto último que ha salido aquí, ¿por qué no lo puedo borrar? Me disculpáis, ¿vale? Yo creo que no se puede borrar. Voy a intentar borrarlo. No se puede borrar, ¿vale? No sé por qué eso no... Mientras que esto sí se puede borrar. Bueno, pues seguimos. F derivable en A, sí, solo sí. F derivable en A por la izquierda y por la derecha y en ambos coinciden. En ambos coinciden. Entonces, esto sobre todo sirve para hacer la derivada en funciones definidas por partes. Sobre todo en funciones definidas por partes. O en el caso que vamos a ver ahora mismo, en el caso de funciones, por ejemplo, f' en el punto 0, siendo f de x igual a raíz de x, sabemos que su dominio es de 0 más infinito, luego solamente puedo hallar la derivada por la derecha, no puedo hallar la derivada por la izquierda. Pues vamos a ver si existe la derivada por la derecha o no. Límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de f de 0 más h menos f de 0 partido por h, sería límite cuando h tiende a 0, la función es raíz cuadrada de x, en el 0, raíz cuadrada de h, en el 0 es 0 partido por h. Me queda una determinación 0 partido por 0, ¿de acuerdo? Límite cuando h tiende a 0, raíz de h partido por h. Si os dais cuenta, h es raíz de h por raíz de h, luego se va una raíz de h de arriba con una raíz de h de abajo y me queda 1 partido por raíz de h, cuando h tiende a 0 esto tiene más infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe la derivada, perdón, se ha ido. Esto quiere decir que no existe la derivada de la función en el punto 0 de la raíz cuadrada.
En el punto 0 no existe. Es la única, lo podemos hacer por la izquierda porque el dominio no está aquí. Pues esto es una cosa importante que más adelante diremos también. Bueno, vamos a ver, disculpad, esto sigue ahí, esa raya ahí sigue dando lata. Bien, vamos a quitarnos la en medio. Derivabilidad en un intervalo. Pues diremos que una función es derivable en un intervalo AB si lo es en cada uno de sus puntos. Igual que cuando dijimos lo de la continuidad. Y derivable en el cerrado si lo es en el abierto y por la derecha en A y por la izquierda en B. ¿Vale? Daos cuenta que yo solamente me puedo aproximar si tengo, a ver, un segundito, vamos a dibujarlo un poquito más. Si yo tengo un intervalo AB, yo solamente me puedo aproximar a A por la derecha y a B por la izquierda. Luego, derivable en el abierto en cada uno de sus puntos. Derivable en el cerrado, que lo es en el abierto, por la derecha en A y por la izquierda en B. ¿Vale? Una última cosita muy importante, muy importante. Si una función, esto está mal puesto, esto está mal puesto, voy a borrarlo, porque está mal puesto. Si una función es derivable, si una función es derivable en un punto, estaba mal puesto, entonces la función es continua en el punto. Y eso se demuestra, nos lo vamos a demostrar en la página 242 del libro viene, ¿de acuerdo? Entonces derivable es continua en el punto. Una función que es continua en un punto, que es derivable en un punto, ¿de acuerdo? Una función que es derivable en un punto A, entonces continua en dicho punto. Vamos a ver y hacia lo que había yo puesto antes estaba mal. Si es continua no implica que sea derivable. Vamos a verlo. El valor absoluto de x que vale menos x si x menor que 0 y x si mayor o igual que 0. ¿Existirá la derivada en el punto 0? Pues vamos a hacer la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. Vamos a ir despacito. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, f de 0 más h menos f de 0 partido por h. Como h tiende a 0 por la izquierda, 0 más h es un número negativo, luego la definición de la función que sirve es menos h, y después f de 0 vale 0. Tengo límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos h partido por h, las h se van y eso vale menos 1. Luego la derivada vale menos 1 por la izquierda. Si hago lo mismo por la derecha, f de 0, derivada en 0 por la derecha, límite cuando h tiende a 0 por la derecha, f de 0 más h menos f de 0 partido por h, ¿de acuerdo? Ahora, como tiende a h por la derecha, la definición es esta, me queda h partido por h. Límite cuando h tiende a 0 de h partido por h, luego 0 partido por 0 es igual a 1. ¿Qué tenemos? La derivada por la izquierda en 0 vale menos 1 y por la derecha vale 1, por tanto, la función no es derivable. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una segunda función que no es derivable en el punto 0. En el resto sí va a ser derivable, pero en el 0 no es derivable. Hay un cambio brusco de dirección. Cambia la dirección de menos 1 a 1, como nos ha dicho aquí. Hay un punto anguloso. Gráficamente, los puntos angulosos es donde no va a haber derivada. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos dos ejemplos de funciones que no son derivables. Hemos visto la raíz cuadrada en el 0 y el valor absoluto también en el 0. Vamos a ver por último la derivabilidad de las funciones definidas por parte. Veréis, cuando nos dan una función definida por parte, ¿cómo hacemos la derivabilidad en el punto donde cambia la definición? Aquí tenemos un ejemplo. X cuadrado si x menor que 2 y 3x menos 2 si x mayor o igual que 2. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver si es derivable o no en ese punto. Primero tenemos que ver la continuidad. Tenemos que ver la continuidad. Si la función es continua, podemos seguir. Si la función ya no es continua en el punto correspondiente, en este caso en el 2, ya no seguimos. En el momento que no sea continua, ya no es derivable. Si es continua, puede ser derivable o no puede ser derivable. Pero si no es continua, ya no es derivable. Luego, lo primero que tenemos que probar, si en ese punto la función es continuada. En este caso, sí. ¿Vale? La imagen de 2 vale 4. Cuando tiendo a 2 por la izquierda vale 4 y cuando tiendo a 2 por la derecha vale 4. Luego sí. Ahora vamos a ver si existe o no la derivada en el punto 2. Pues como en el 2 cambia
de definición, tendremos que hacerlo por la izquierda y por la derecha. Aquí en rojo está hecho por la izquierda, f de 2 más h menos f de 2 partido por h. Por la izquierda, de esto que sirve es x cuadrado, luego 2 más h al cuadrado, menos f de 2, que vale 4, partido por h. Operamos, ¿de acuerdo? Operamos. El 4 se va con el 4, me queda 0 partido por 0, aquí no lo he puesto, pero lo voy a poner ahora, me quedaría la indeterminación 0 partido por 0, no lo he puesto, pero lo voy a poner ahora, y simplificando me queda 4 más h, cuando h tiende a 0 tiende a 4, luego la derivada por la derecha, perdón, por la izquierda es 4. En tanto que la derivada por la derecha hacemos lo mismo, f de 2 más h menos f de 2, ¿de acuerdo? Sustituimos, ¿ahora dónde sustituimos? Pues como nos estamos acercando a 2 por la derecha, sustituimos 3x menos 2. Aquí hemos sustituido 2 más h al cuadrado porque nos acercábamos a 2 por la izquierda, pero aquí es por la derecha. Luego sustituimos, operamos 3h más 6 menos 6, 0. Luego me queda 3h partido por h, se van las h, me queda 3, la derivada por la derecha vale 3. Luego no coinciden, no está la derivada por la izquierda, ni la derivada, perdón, no son iguales la derivada por la izquierda, la derivada por la derecha, por tanto tenemos que no existe la derivada en 2. Por último, decir que todas las funciones elementales son derivables en su dominio. Todas nuestras funciones elementales. Recordamos, ¿quiénes son las funciones elementales? Las polinómicas, las de proporcionalidad inversa, las raíces de, perdón, la polinómica, las racionales, las raíces de racionales, también las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas. ¿Cuáles no son derivables en su dominio? Pues las raíces cuando se anula el radicando, como hemos visto en raíz de x, y los valores absolutos cuando se anula la función que hay dentro del valor absoluto. Esas no serán derivables. Y después la definida por partes, pues tendremos que estudiarla cada uno por nuestro lado. Bueno, siento que se hayan salido esas rayitas verdes, espero que se haya entendido y ya en el guión pues veréis los ejercicios que hay propuestos para mañana. Pues nada más, dejamos de grabar.